días para todos. Muchas bendiciones en Cristo Jesús. Hoy hemos cantado acerca del amor de Dios y cómo Dios nos ha amado a nosotros a pesar de cómo somos. Y dice Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor, eso es gracia, la gracia de Dios para con nosotros. Muy bien, damos una bienvenida a todos en esta mañana. Tenemos por acá a la hermana Alfred, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Quién más nos acompaña por acá en esta mañana que no hayamos tenido el gusto de saludarle? Bueno, sean todos bienvenidos en esta mañana. Tenemos 3 sucesos este año que son importantes. Un suceso tiene que ver con los 80 años que va a celebrar la misión. Lo celebraban el año pasado porque el Evangelio llegó en 1942 a través de la Unión Evangélica de América del Sur, y en el 2022 se celebrarían los 80 años, pero por algunos asuntos se corrió para esta fecha de el mes de marzo 18 al 20. Están abiertas todavía las inscripciones, tiene un valor de 150,000 pesos y ya van alrededor de 100 personas inscritas para este evento. El tope son 250 personas. Entonces eso, pero para ese evento estamos haciendo unos trabajos allá en el Carmelo, y hay algunas personas que han colaborado, que siguen colaborando, pero seguimos necesitando ayuda. Entonces durante los carnavales estamos pensando hacer una brigada de trabajo, y esa brigada de trabajo puede ser en el sentido que usted puede ir durante esos días pero a trabajar, no a pasear, sino a trabajar, o puede ofrendar para pagar a alguna persona calificada para que nos ayude. Básicamente el trabajo es en esa brigada que vamos a hacer es pintura general, o sea, ya se están haciendo todos los acabados, terminar la instalación de sanitarios, duchas, ¿cómo se llama eso? De estucado, empañete, todo eso ya se está terminando. O sea, la idea es dejar para el mes de febrero, en esos días de los carnavales, todo lo que tiene que ver para hacer lo que tiene que ver con la pintura y arreglo de caminos. Los arreglos de caminos se van a hacer y limpieza, pero eso ya no nos corresponde a nosotros, sino personas allá de la zona que nos van a ayudar en lo que tiene que ver con desmonte, fumigación y arreglo de caminos. Gracias a Dios hay un buen tiempo, la carretera la han arreglado bastante. El día que fui, el miércoles, subí en hora y 15 minutos de la Gran Vía allá a San Pedro, hora y 15 minutos, cuando normalmente en época de invierno son 3 o 4 horas. Entonces, gracias a Dios no está lloviendo. Entonces usted puede colaborar en ese propósito, ya sea a través de una ofrenda. Se puede colocar en un sobre ofrenda el Carmelo. O sea, entonces nosotros direccionamos ese dinero para contratar a alguien. En este momento tenemos 2 hermanos albañiles de tiempo completo allá trabajando. Están trabajando en todos estos remates. Bueno, el hermano Tomás estuvo también allá ayudando y pintando, haciendo un arte allá en la entrada del edificio. Entonces hay mucho trabajo que hacer, pero también hay muchas personas dispuestas a colaborar. Y el otro acontecimiento es que este año como iglesia nosotros cumplimos 40 años. 40 años. Y eso es bastante tiempo. Y vamos a hacer una celebración especial en el segundo semestre del año. Entonces queremos ir
desde ya preparándonos para hacer algo especial en esa celebración de los 40 años. Y es que el número 40 tiene ciertas características. O sea, estoy preparando un estudio sobre lo que significa el número 40 en la Biblia, porque se menciona, y hoy vamos a hablar un poquito de 40 días, también por los cuales pasó Elías, sostenido por Dios. Entonces vamos a orar y luego vamos a leer una porción de las Escrituras. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de celebrar tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has amado. Gracias porque tú también no solamente nos has amado, sino que nos has afirmado, nos has fortalecido en los momentos difíciles. Gracias por tu presencia continua. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de Elías, el trato de Dios con Elías y con nosotros, las repercusiones que tiene el trato de Dios con Elías y las repercusiones que tiene para con nosotros. La historia de Elías es fascinante. La historia de Elías puede reflejar la vida de muchos de nosotros, en que a veces en momentos estamos como buen hincha del Junior, muy eufórico cuando el equipo está en la punta, pero cuando no levanta cabeza hasta se bota la camiseta por allá, se quema. O sea, se vive la compasión. Y Elías parece ser un buen apasionado, un hombre que cuando está en las boinas las tira todas, pero también cuando sufre un desánimo también se va bien al fondo. Exactamente, se va allá al arroyo, se va a la cueva, al desierto. Entonces vimos la vez pasada cómo Elías enfrentó a estos 850 profetas, unos de Baal y otros de Acera. Los enfrentó, se burló de ellos, los derrotó fulminantemente, y no solamente los derrotó en el campo allí del altar del holocausto, sino que después lo llevó al arroyo y le puso la degollo. Y entonces allí lo dejó listo, o sea, una tremenda victoria. Pero una mujer, acá su esposo, oiga, y en la Biblia no hay que minimizar a Jezabel. En la Biblia esa mujer, una de las mujeres malas, yo diría re malas en las Escrituras, o sea, Jezabel, o sea que ese nombrecito, por favor, ningún nieto, ninguna nieta, nada de Jezabel, o sea, ese nombre tiene una connotación terrible. Y si usted busca en la Biblia la forma en que murió, o sea, el trato de Dios para con ella también fue terrible. O sea, fue comida inmasticada por los perros. O sea, tremenda. O sea, porque era una mujer que con su perversidad influyó en el rey e influyó en el pueblo. Y el pueblo se fue tras los caminos de esta mujer, donde había mucha perversidad, inmoralidad. Y eso tiene, la mujer de Jezabel, el nombre también tiene una connotación de inmoralidad sexual. Elías enfrentó a los profetas que ella sostenía, que le daba su subsidio gubernamental, pero cuando esa mujer dijo que iba a matarlo y que iba a estar como uno de sus profetas, Elías huyó. Pero en ese proceso del desánimo de Elías, que aún quería hasta morirse, porque no era simplemente que huyó, sino que en ese proceso de desánimo quería morirse. Entonces vamos a ver un poco más acerca de cómo Dios obra en la vida de Elías, porque uno lee esa parte y dice, bueno, pobre Elías, se quedó allí en el lago, en el lodo cenagoso. Pero no,
Dios trató con él de una manera muy especial. Entonces vamos a leer estos dos versículos y luego vamos a leer otros dos versículos para darles el contexto de la segunda parte. Dice Primera de Reyes 19, 9 y 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Mire la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? El que se metió en la cueva ya sabemos que es Elías. Y el que le hace la pregunta es Dios. Y uno dice, bueno, pero si Dios es Dios, Él sabe dónde está Elías. ¿Y qué está haciendo Elías? Pero le hace la pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, han derribado tus altares, y eso era cierto. Han matado a espada a tus profetas, habían matado a muchos profetas, es cierto. Pero él dice: yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La reflexión que yo hacía, entonces, ¿por qué él quería quitarse la vida? O sea, como que antes de que vengan a quitarme la vida, yo me la quito. Esa es una situación en los versículos 9 y 10. Pero en los versículos 13 y 14 hay otra situación allí, que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y hay una partecita que no se alcanza a leer aquí. Vamos a buscarlo. Y vino aquí a él una voz diciendo. ¿Qué dijo la voz? ¿Sí? Él respondió. Bueno, era la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Como que lo tenía escrito en el libreto. He aquí, yo he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tus pactos, han derramado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, Elías tenía su discurso. O sea, ante la pregunta, él tenía en dos ocasiones la misma respuesta. Esa pregunta y esa respuesta nos va a orientar en relación a la causa de su crisis. La causa de su crisis. ¿Dónde estaba el problema de Elías? Quiero enfatizar en esos 4 versículos dentro del contexto de Primera de Reyes 19, 5 al 18. Bajo la pregunta: ¿qué haces, Elías? Y la respuesta de Elías. Y es la pregunta que pronto nos puede hacer Dios a nosotros. ¿Qué hace, Gustavo? ¿Y qué respuesta frente a las situaciones que estamos viviendo? ¿Qué le vamos a responder a Dios? Para pensar. Entonces, recuerden ustedes que estamos viendo en estas enseñanzas de Elías la paradoja de la humanidad de Elías. Que Elías vivía su espiritualidad en medio de su humanidad. Habían destellos de poder, de éxito, de gloria, pero también había momentos de desánimo, y también allí había esta mujer, Jezabel, que le preocupaba mucho a Elías. Pero entonces, ¿cómo le ministra el Señor a Elías en esta situación? Uno ve al Señor que no impide que su siervo Elías
viva su humanidad. O sea, Dios no interviene para que Elías viva de una manera diferente. O sea, lo deja vivir su humanidad. No le dice: Elías, hombre, Elías, tú eres un hombre, un profeta de Dios, tú eres un hombre de éxito, ¿cómo que te vas a poner y comportar así? No lo regaña, ¿no? Lo deja que viva su proceso de crisis. Pero en medio de ese proceso de crisis, Dios lo acompaña, Dios le ministra y Dios lo ayuda. Lo deja vivir su humanidad. Eso es algo muy importante para tenerlo en cuenta. El Señor busca a Elías. Cuando uno ve el relato del capítulo 19, uno se da cuenta que Dios busca a Elías allá donde Elías está, en la cueva, en su crisis. No va donde el Elías en la versión mejorada, o como dicen hoy, en la versión recargada, sino en la versión real. Elías está en una crisis en su humanidad, pero el Señor no impide que viva su crisis, pero lo sigue, lo acompaña en medio de su crisis. Cuando uno está en crisis, lo que uno a veces piensa es que Dios lo ha abandonado, que Dios se ha alejado de uno, o que las otras personas se alejan de uno. Y me hace pensar en las palabras del salmista que dice que aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Pero no solamente es que pensará, sino que estará conmigo en medio de las situaciones difíciles. Y ahí es donde cobra mucha importancia el Salmo 23, que Jehová nos pastorea siempre. El pastoreo y el cuidado de Dios para con nosotros es siempre, y nos acompaña en medio de la crisis. Por eso el Evangelio no ofrece que vamos a acabar con la crisis de nuestra vida. Como hay una clase de evangelio que se está ofreciendo, que es el evangelio en que la persona deja de sufrir, la persona deja de tener problemas cuando conoce a Cristo. No, cuando uno conoce a Cristo no deja de tener problemas, no deja de tener crisis, pero hay una gran diferencia. Es que Dios lo acompaña en medio de esa crisis, en medio de esas dificultades, a salir adelante. ¿Cuáles son algunas iniciativas del Señor para ayudar a Elías? Y en primer lugar, hay algunas necesidades elementales que tiene Elías. En el versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Un ángel despierta al profeta y le dice: come. No le dice traga, sino que le dice come. Una de las adicciones a veces de la persona que está deprimida puede ser la comida, puede ser, pero una comida que no nutre. O sea, la persona puede comer y comer, pero no se nutre. Aquí el acto de comer está orientado, está contenido. Y luego lo deja dormir. Dios, miren cómo es de paciente, lo deja dormir, pero lo deja dormir solamente un rato. Después que él está durmiendo, el ángel lo vuelve a despertar para decirle que en el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, el ángel le dice que va a comer nuevamente porque necesita fortalecerse. Ahí uno ve la sabiduría del Señor. No le encomienda una tarea sin darle la fortaleza necesaria para poder enfrentar esa realidad. O sea, en medio de ese descalabro emocional de Elías, el Señor es muy sabio y muy cuidadoso de él. Le da alimento, le permite que descanse, le vuelve otra vez y le da alimento para fortalecerlo, pero lo deja que viva de vivir su crisis. Y yo leí en un libro que me llamó mucho la atención sobre
la depresión, y él dice que a veces es preciso mantenernos en una crisis el tiempo suficiente hasta que saquemos el beneficio de ella. O sea que a veces estar en una crisis hay que esperar el tiempo de Dios para salir de eso y que aprendamos de ello. O sea, no simplemente es decir, pasé por una depresión, pasé por una crisis y ya, no, sino que hay algo que Dios quiere también ayudarnos en el proceso para poder ayudar y ministrar a otras personas. Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista también, que Dios permite ciertas situaciones en la vida. Si no hubiese pasado Elías por eso, no tendríamos este registro de la Escritura para nuestra orientación, para nuestro ánimo y para nuestro consuelo. El Señor le dice a Elías, come, porque te queda un camino largo. El versículo 7 y 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, el 8, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches. O sea, esa comida la necesitamos nosotros. La necesitamos muchas veces cuando hay desempleo, cuando hay pagos atrasados. O sea, un alimento que fortalece. Entonces, significa lo que son 40 días y 40 noches caminando. O sea, es un alimento angelical, y es que Dios es especialista en sustentar a su siervo y a su pueblo. Lo sostuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 años lo sostuvo. O sea, porque el desierto es como un sinónimo también de escasez, de peligro, de dificultades. Y en medio de todo eso, de esa aridez, en medio de que la tierra no produce casi nada, Dios sostuvo a su pueblo. Y aquí Dios, con esa comida angelical, fortalece a Elías y lo deja vivir esos largos y tediosos días de tremenda soledad. O sea, una cosa es caminar 40 días con un grupo de personas o con otra persona, y otra cosa es caminar solo 40 días y 40 noches. Pero el Señor estaba allí fortaleciendo a Elías. ¿Cuál es la reacción de Elías? Hizo lo que la mayoría de nosotros debería hacer, es que se fue al monte de Dios, a Horeb, donde tenía ese monte una parte muy representativa para él, porque estar en el monte de Dios es estar en la presencia de Dios, es saber que Dios, ahí es donde Elías se siente cómodo. ¿Se acuerda cuando estaba en el monte Carmelo? Él se sentía cómodo y por eso pudo desafiar a los profetas y hasta burlarse de ellos. Entonces, después de esos 40 días, él va al monte de Dios, al monte Horeb, y allí uno lo ve ya con algo en que Elías puede manejar, lo que le es familiar. O sea, para Elías, el monte de Dios es símbolo de seguridad. Allí se encuentra seguro en la presencia de Dios. Y eso es algo que en medio de las situaciones deberíamos nosotros siempre hacer, es buscar a Dios, porque ahí es donde tenemos la seguridad para enfrentar los retos de la crisis. Para Elías, el monte representa poder, espectacularidad, despliegue de gloria. Allí tiene seguridad. O sea, por eso fuera de ese sitio no quiere vivir. O sea, al menos que él esté controlando. Claro que estando en el monte de Dios también se mete en una cueva. O sea, está allí en el monte de Dios, pero también va a una cueva. Elías necesita estar constantemente en la cumbre. En el valle se siente incapaz, se siente fuera de control. Pero hay algo muy interesante, es que
Dios permite que Elías llegue al monte de Dios. Lo deja llegar a ese lugar donde se siente seguro, cómodo. Y hay un hermoso diálogo. Hay un diálogo muy interesante entre el Señor y Elías. En ese diálogo, donde él está cómodo, el Señor le sale al encuentro. Pero miren la manera interesante en cómo se le presenta a Dios a Elías. Es como si golpeara a Dios la puerta de la cueva, como si la cueva tuviera una puerta y Elías sale y Dios le pregunta a Elías: ¿qué te pasa, Elías? ¿Qué haces aquí? Y vimos la respuesta al comienzo en el versículo 10, que él había sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel habían dejado su pacto, habían derribado sus altares y habían matado a espada a sus profetas, y él solo había quedado y la buscaban para matar, para quitarle la vida. Entonces, aquí está el problema de su depresión. La raíz de la depresión del profeta se nos sugiere, no lo dice explícitamente, pero cuando se le pregunta 2 veces y responde 2 veces lo mismo, se deduce que ese era el fondo del problema, lo que realmente le había causado la depresión. O sea, ¿se acuerdan ustedes que en el versículo 4 el profeta había dicho que él deseaba morirse, pero añadió una frase? Y la frase es: pues no soy mejor que mis padres. Yo no soy mejor que mis padres, por eso yo deseo morirme. O sea, como que la vara que pusieron los padres de él o los familiares era muy alta y él trató de llegar a ese nivel y no podía. Entonces dijo: no, ¿para qué? Yo sigo yo insistiendo, yo no soy mejor, yo no voy a lograr el ser una vida como la de mis padres. Entonces mejor que me muera. Entonces a veces cuando uno realmente está en un momento así, a veces uno empieza a compararse con los demás. No, es que los demás sí pueden salir, los demás sí tienen éxito en la vida, los demás eso sí, yo no. Entonces, aquí el punto de referencia que ha tomado Elías es el nivel de otros. Y él se había propuesto superar esos niveles de otros. Y eso pasa muchas veces, donde yo me propongo ser mejor que otro y pongo todo mi empeño para alcanzar esa meta. Pero en el proceso descubro que hay otros que son mejores que yo. Usted no se ha dado cuenta, usted se empeña en hacer algo y usted quiere ser el mejor en eso y trata de ser mejor, pero encuentra que hay otro que es mejor que usted en eso. Pero esa es la realidad de la vida. O sea, y no estamos aquí en la vida para estar compitiendo. Estamos aquí en la vida para, de acuerdo a los dones y los talentos que Dios nos ha dado, dar lo mejor de nosotros. Pero sin esa expectativa, y ese es el peligro que yo veo hoy en día en muchos colegios, cuando los hijos lo ponen y todo en un proceso de competitividad. Y entonces a veces los niños se frustran porque no dan al nivel que el colegio exige, porque hay otros muchachos que tienen otras mejores capacidades que ellos, pero ellos también tienen sus capacidades, pero tienen sus límites. Entonces a veces los colegios forzan a los muchachos a hacer cosas que ellos realmente no están capacitados para eso, y entonces sufren y entran en unos momentos depresivos. Hay que mirar la realidad. Yo soy humano, usted es humano, y en mi humanidad yo compruebo que puedo ser mejor que otros, o puedo ser igual que otros, o aún peor que los otros. Esa es la realidad de nuestra humanidad. A veces cuando alguien reemplaza a otro en un puesto, llega: no, conmigo va a ser distintas las cosas. Aquí esto se va a poner en orden. Yo soy aquí el que sí sé, el que todo tengo el control. Pero cuando
Pasan los días, sale a la luz la paradoja humana, sale la verdadera humanidad, que él también tiene defectos como tenía el otro, y aún peores que lo que tenía el otro, pero se cree que él es mejor que los demás. O como a veces nosotros pensamos, no, es que, ay, fulano de tal cayó en adulterio, y entonces lo critico, lo juzgo, y es que yo soy mejor que el otro. Miren, hay un proverbio de por allá de Argentina, un proverbio del apóstol Callejero, que tú dices, cuando veas que las barbas de tu vecino están prendidas, tienen candela, mete las tuyas en remojo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que lo que le pasó al otro también te puede pasar a ti. Porque nosotros somos muy dados a veces a mirar que lo que hace el otro es desagradable, lo peor, y lo que nosotros hacemos es lo más santo y lo más puro. El que esté firme, miren que no caiga. Somos vulnerables. Somos vulnerables. Y en el Evangelio ese concepto de la vulnerabilidad es un concepto básico, en el cual tenemos que reconocer nuestras limitaciones, tenemos que reconocer que somos humanos, que somos seres llamados por Dios, que tenemos una posición espiritual, eso es cierto, pero todavía no tenemos alas. Todavía no tenemos alas, todavía no volamos. O sea, no somos cuerpos gloriosos, pero sí somos cuerpos en los cuales habita el poder de Dios. Y Dios va perfeccionando y tratando con nosotros. Entonces, por eso Elías, de pronto, al mirar el nivel que tenían otros, dijo, no, yo no puedo llegar a esa meta, yo no alcanzo a ser superior a mis padres, así que mejor me quito la vida, no quiero vivir. Pero en el versículo 10 también dice, yo he sentido un vivo celo por Jehová. Pero Dios no se muestra muy impresionado por esa palabra de lo deja. O sea, no, yo soy una persona que he sentido un vivo deseo por Dios. No, eso está bien. Pero Dios no lo aplaude, le dice, bravo Elías, eso es lo que yo quiero, hombres así que sean hombres con esa valentía, con ese celo. Lo escucha, Dios lo escucha. Y ¿saben? Una de las cosas que yo encuentro en la Biblia es que Dios es el mejor especialista en el arte de escuchar. O sea, uno escucha a una persona así como Elías y uno de pronto lo interrumpe o lo regaña. Hombre, Elías, ¿cómo es que si tú estabas allá en el monte haciendo destello de poder, cómo que tú vas a estar? Y una mujer, ¿cómo que te vas a dejar tú correteando a una mujer? O sea, aprende, te reprendo, Elías. O sea, no, o sea, Dios lo escucha, lo deja, que hable, que exprese. Entonces, porque pareciera que como que Elías está diciendo, Señor, las cosas aquí son transformadas es porque yo soy el que oro. Cuando yo oro, hay fuego del cielo. Cuando yo oro, viene la lluvia. Cuando yo oro, cesa la lluvia. O sea, que Elías de pronto ya estaba creyendo que ese, el poder, lo espectacular que él podía hacer, que todo el mundo iba a caer de rodillas, que los falsos profetas se iban a convertir, que esta Jezabel se iba a arrepentir de su pecado, pero nada de eso pasó. Los profetas no se arrepintieron, hubo que mandarlo, con anticipación se lo mandó, allá no sé a quién, pero el celo de Elías no había transformado la realidad. Y es bueno tener celo por Dios, pero llegar a pensar que lo que yo hago, o sea, eso es lo que va a determinar el cambio en nuestra sociedad. Miren, yo podría llegar a pensar y decir, bueno, Elías, tanto despliegue de poder, porque eso es poder, mandar fuego del cielo y consumir un holocausto, eso es poder, mandar lluvia, eso es poder,
que cese la lluvia, eso es poder. Pero el Señor no ve eso así como tan espectacular como lo ve Elías. Señor, yo solo he quedado. Pero Señor, lo que yo he hecho, eso no ha producido ningún cambio. Pero, y para colmo, ahora todo el mundo me busca para quitarme la vida. Mejor dicho, ahora, prestando yo un servicio de poder, prestando un servicio de ayuda, porque que no tienen agua, y él ore para que haya agua por 3 años y medio, o sea, un servicio, la gente debe estar agradecida. Isabel debe haberme hecho allá una estatua, allá en el Parque Central, allá una estatua donde me conmemoren y recuerden que yo he hecho ese despliegue de poder. Pero no ha pasado nada. Lo que pasa es que me están buscando ahora es para matarme. En otras palabras, Elías le está diciendo al Señor: Señor, yo tengo derecho de estar deprimido, yo estoy derrumbado. Ahora, uno podría decir humanamente, eso produce depresión. Tanto que yo evangelizo, tanto que yo predico, pero la maldad en la humanidad no cede. Cuando nosotros aquí en Barranquilla queremos que Barranquilla florezca en el sentido también espiritual, pero uno ve que la maldad, que el auge de los carnavales va en el homosexualismo, la politiquería, y no retrocede. Eso puede producir depresión. Cuando usted está viviendo en una ciudad que no puede salir seguro a la calle, ni aún estar seguro en su propio vecindario, eso puede producir depresión en la vida de alguien. Pero hay que tener cuidado de dónde está asentada nuestra fe. Nuestra fe puede estar asentada en lo que nosotros podemos hacer, en quiénes somos nosotros y no en Dios. Dios realmente debe ser nuestra base de nuestra fe. A veces, si uno tiene su fe basada, por ejemplo, en el gobierno, yo trabajo 30, 40 años, tanto esfuerzo, tanto renegar, y ahora apenas el salario mínimo de pensión. Eso puede causar depresión, porque uno está dependiendo de eso y no de Dios, y no ve que eso puede ser un canal de la bendición de Dios. Pero si uno pone su fe y su confianza en eso, puede deprimirse. El Señor sigue escuchando a Elías. Elías le plantea la situación, expresa sus sentimientos. En ningún momento Dios le dice: un momentico, Elías, te estás pasando de piña, estás poniendo las cosas como muy enorme. O sea, un momentico, estás equivocado, déjame recordarte algo. Ahora dame la oportunidad de decirte. Ahora viene mi turno. Elías, ven acá un momentico, sal de la cueva. Y le da a Dios una percepción de su grandeza. En el versículo 11, Dios permite que haya un poderoso viento que rompía los montes. Tremendo impacto. Luego viene pero ahí no estaba Dios en el viento. Y luego, después del viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Mire que le está mostrando cosas, destellos de poder, a lo que está acostumbrado Elías. Elías está acostumbrado a que caiga fuego del cielo, a que caiga lluvia del cielo, a que cese la lluvia del cielo, a que Dios le está enviando viento, un terremoto.
Pero Jehová no estaba ni en el viento ni en el terremoto. Tras el terremoto, algo que está acostumbrado a ver Elías, fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Después de esos tres escenas que ve Elías, hay un silbo apacible y delicado. Silbo apacible y delicado. Miren esas dos características de ese, un silbido, un silbo apacible y delicado. Cuando oyó Elías ese silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y viene nuevamente la pregunta. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Tremenda experiencia que vive Elías. Un fuerte viento, un poderoso huracán que rompe las rocas, un terremoto, fuego. Pero el fuego, para Elías, de pronto Jehová y fuego son sinónimos. Terremoto y Jehová son sinónimos en la experiencia de Elías. Viento tempestuoso y Jehová son sinónimos. O sea, a veces hay personas que solamente ven a Dios en las manifestaciones gloriosas de su poder, pero no lo ven en las cosas sencillas de la vida. Dios está tratando con Elías para que Elías también vea que en las cosas sencillas de la vida está Dios presente. Yo creo que de una manera u otra le está diciendo Dios a Elías: mira, Elías, yo puedo estar ahí en medio del terremoto, puedo estar en medio de la... pero en mi relación y en mi experiencia contigo, no me encasilles, no me encuadernes allí en una sola, en que yo tengo que manifestarme de esa manera. Ese diálogo en el versículo 11 y 12 muestra en que Dios no está limitado. O sea, Dios nos habla de diferentes maneras. O sea, se echa el manto, se está escondiendo. Pero mira, Elías, yo soy el Dios que puedo expresarme en medio de los vientos, en medio del terremoto, en medio del fuego, pero también en medio de un silbo delicado y apacible. No me pongas rótulos, Elías, porque a veces uno a veces le pone rótulos a Dios, como si Dios fuese una calculadora, una operación matemática. 2 más 2, 4. Pero Dios no, o sea, uno encuentra, por ejemplo, alimentó la multitud, que eran 5,000, sin contar las mujeres y los niños. ¿Con cuántos peces y cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Eso no cabe en la matemática. Eso no funciona allí. Exactamente, eso es poder de Dios. Entonces, es como si Dios le dijera a Elías: mira, Elías, yo no soy una fórmula manejable, yo no soy una ecuación matemática. Si quieres madurar, hijo mío, tienes que irte acostumbrando a que yo soy mayor que cualquier definición. A Dios no lo podemos definir. A Dios podemos conocer atributos, podemos saber cosas acerca de Él, pero no podemos tener una definición de Él, que Él obra de esta manera y así es. Dios habla a través de lo inesperado, habla de lo silencioso, de lo sutil, de la voz apacible y delicada. Es cierto, el Señor se manifiesta a veces en cosas espectaculares. Yo lo he visto a Dios obrar de maneras espectaculares, en personas poseídas por los demonios, y Dios obra de una manera poderosa y quedan libres por el poder de Dios. Pero Dios también está en el susurro, en el silencio, en lo inesperado, en la voz de tu hermano que te dice: hermano,
tenga cuidado con esa tentación. No tiene que ir una voz allá, hijo mío, ten cuidado con esa tentación. No, o sea, no espere ese tipo de voz. El hermano, ojo con lo que está pasando, tenga cuidado con eso. Ese hermano sencillo, ese hermano que le dice, hermano, vea, yo le presto este librito, a mí me ha ayudado para que usted pueda sacarle provecho en medio de esta situación que está viviendo. Quiero compartir con usted este versículo. Ahí también está el Señor, en eso que no hace ruido, en lo que no parece grandioso. Ahí está el Señor. Entonces, si Elías quiere salir de la depresión o de esa situación en la que está, la cueva, el desierto, tiene que acostumbrarse que Dios no se ajusta a nuestras definiciones. O sea, el profeta se esconde, Dios sigue teniendo paciencia con él, luego le hace la pregunta otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le escucha mientras repite el mismo argumento que tiene ahí en el celular, y el Señor le muestra a Elías, al profeta, un dato interesante. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel, ¿cuántas personas? 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El complejo de Elías. ¿Saben cuál es el complejo de Elías? El ser el único. El creer que yo soy el único. Yo soy el único fiel. Yo soy el único santo. Yo soy el único temeroso. Yo soy el único que no ha doblado rodilla ante Baal. El complejo de Coca-Cola, o sea, la última Coca-Cola del desierto. Aquí no está la hermana Lupila, ¿verdad? Voy a aprovechar que no está la hermana Lupila. Allá en Villanueva, Guajira. Allá ese pueblo, o sea, peligroso para los sobrenombres. Y un señor llegó y montó una tienda allá, y tenía como 3 o 4 meses de estar ahí, y él estaba feliz, contento que él no le habían puesto sobrenombre, y se jactaba diciendo, yo soy el único que no tengo sobrenombre, y se quedó el único. Así le decían, me acuerdo. Entonces, a veces uno tiene ese complejo, se piensa que si Dios, o sea, como que uno es el embudo de Dios. O sea, todo lo que va a hacer Dios tiene que pasar por mí. Ese complejo de que yo soy indispensable. Yo soy necesario, pero no soy indispensable. O sea, a veces pensar que somos los únicos. Pero Elías ni siquiera se había dado cuenta de que habían otros. Y que a través de otros voy a seguir la historia. Por eso es tan importante a veces formar a otras personas, capacitar a otras personas, porque el Dios de la historia, el Dios que obra a través de personas. Entonces yo no soy el único, yo puedo canalizar a otras personas. Por eso uno de los principios es de formar a otros. Mira, Elías, tú no has tenido en cuenta a estos 7,000. Con ellos yo también hago historia. Dios no solamente se manifiesta, y miren, hermanos, no vamos a cometer el error también. No, es que somos la única iglesia santa. Somos los únicos. Y si Dios no obra por nosotros, frito todo el mundo. No, o sea, Dios es poderoso para obrar, y su iglesia, su cuerpo de Cristo está diseminado por todas partes del mundo. Y con Dios se manifiesta como Él quiere y cuando Él quiere. Porque Dios quiere hacer historia con las personas y a través de las personas. A veces la percepción nuestra es que, bueno, yo soy el único, los demás, mira, hay muchos profetas aquí en Israel, pero ninguno como yo. Y a veces, no, es que hay muchos pastores aquí que son más falsos que un billete de 4 pesos o una moneda de cuero.
O sea, y piensan, o sea, no, yo soy el único fiel. Y los otros, o sea, nos olvidamos que el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros. A veces nos olvidamos de eso, que somos parte de un cuerpo y que nos necesitamos el uno al otro. Lo que me falta a mí, lo puede tener el otro. Y eso en el cuerpo pasa así. En el cuerpo, una mano no tiene todas las habilidades y todas las cosas. La mano necesita de la mente, necesita de los ojos, necesita. Entonces nos necesitamos el uno al otro. No soy el indispensable, no soy el único. Soy un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su obra. Mira, Elías, hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo creo que ese es el punto crítico en la vida de Elías, ese complejo que él tenía. Entonces, al ver en su percepción limitada de que él era el único, entonces, y si lo están buscando para matarlo a él, mejor dicho, va a desaparecer el poder y la grandeza de Dios. Eso es lo que está razonando Elías. O sea, yo soy el único que puedo hacer destello de poder, gloria, poder, terremoto, todo eso es a través de mí. Y si yo soy el único que me están buscando para matar, no voy a quedar voz de Dios. Elías, acuérdate, hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. Pero algo interesante como para terminar. A pesar del complejo de Elías, Dios le dice a Elías: mira, Elías, yo sigo contando contigo. Ay, uno a veces, cuando ve a Elías y uno dice: no, ya este está frito, ya este está desechado, este no, lista de miembros fuera, porque este es una persona que se cree el único, se cree indispensable, no lo necesitamos. Pero Dios obra de una manera interesante. O sea, en otras palabras, con una tarea que le encomienda a Dios, uno ve que Dios le está diciendo a Elías: mira, Elías, yo sigo contando contigo. Cuando alguien a veces en una iglesia está mal, ¿qué hacen a veces algunos? En vez de ayudarlo, lo atacan. Exactamente, o sea, y si se está levantando, hay que meterle una traba para que caiga. Entonces no, o sea, mira, Elías, en otras palabras, ya son palabras mías, mira, Elías, yo sé que tú te crees la última Coca-Cola del desierto, pero mira, yo voy a seguir haciendo mi obra aquí, a pesar de acá, a pesar de Jezabel, yo voy a seguir obrando. Ahí tengo 7,000 que no han honrado a Baal, pero sigo contando contigo. O sea, el hecho de que tenga los 7,000 es una lección tremenda. El hecho de que yo tenga 7,000 no desecha al uno, no desecha a Elías. Mira, Elías, yo tengo una tarea para hacer. ¿Y cuál es la tarea? Mira, hay un rey pagano que se llama Azael. Yo quiero que vayas tú y lo unjas como rey de Siria. O sea, una tarea a mí. O sea, yo en ese estado que estoy, o sea, yo lo que necesito es un sanatorio. No, Elías, yo necesito que tú vayas a Azael y lo pongas, lo unjas como rey de Siria. Y luego vayas al rey Jehú, hijo de Ninsi, y lo colocas como rey allí del pueblo judío. Y además, Elías, tengo otra tarea, te tengo un reemplazo. Yo te tengo un profeta Elías, Eliseo, para que tú lo unjas como profeta. O sea, ahí tengo, ya te estoy preparando el sucesor. Así que entrénalo, enséñalo, porque ya ahí va. Yo creo que Elías ni ninguno de nosotros hubiera esperado de parte de Dios esas 3 sugerencias. Porque nosotros a veces
no vemos al Dios de gracia, no vemos al Dios de amor, sino que vemos al Dios que sentencia, el Dios de juicio. Y es Dios a veces es fuego consumidor también. Pero cuando se trata de su pueblo, cuando se trata de nosotros, está la gracia y el amor de Dios para con nosotros. Que aún a pesar de nosotros, Dios nos sigue usando y encomendando tareas. O sea, esa es la forma inesperada y no es tan espectacular. Yo digo que el Señor tiene un sentido del humor tremendo. O sea, Elías esperaría que ya se le acabó todo por la situación en que él se encuentra. Y no, el Señor viene y le dice, mira, tengo 3 tareas para ti. Todavía no he terminado contigo. Uno podría estar tentado de decir, no, yo no. Yo no, yo soy muy malo, yo no. O sea, pero el Señor confía en nosotros. Pedro negó al Señor ¿cuántas veces? 3 veces. Pero el Señor se le apareció también y le hizo 3 preguntas a Pedro. Y le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas. Nosotros los seres humanos somos muy dados a rotular a las personas y ponerles un título de desechables. Pero Dios nos ve como unos vasos que podemos ser usados y limpiados para la gloria de Dios. Limpiados y usados para la gloria de Dios. Qué difícil es uno ser reemplazado, ¿verdad? Qué difícil es obedecer órdenes del Señor que van en contra de nuestras expectativas y deseos. Ungir a un rey pagano, eso no cabe a veces así como en la teología de uno, pero Dios le encarga esa tarea a Eliseo. Entonces, tenemos que madurar. Yo tengo que madurar, todos tenemos que madurar como iglesia. Son 40 años que tenemos como iglesia. Y Dios quiere que maduremos. Y Dios quiere enseñarnos que la historia y la realidad no se transforman por acciones espectaculares, sino formando personas, trabajando con personas, discipulando a las personas, formando líderes, porque eso se va reproduciendo y se va extendiendo. Por eso, algo que yo estoy y que quiero expresarlo aquí es que yo tengo 40 años de estar en la IBM, pero yo no considero que tengo un pedestal y estoy más preocupado por formar a otros nuevos que yo veo que tienen potencial y mayor potencial que el que tengo yo y que pueden evitar los errores que yo he cometido, porque de eso se trata, que el que va adelante puede enseñar al que viene atrás basado en los errores que ha cometido, porque el que va adelante, o sea, se encuentra unos tropiezos y unas dificultades, y el que viene atrás, o sea, a mí me gusta por ejemplo esa aplicación de Waze. O sea, que usted va en la carretera y le va diciendo, o sea, le va anticipando problemas y dificultades que puede encontrar en la carretera, porque ya alguien va adelante y eso ese Waze lo alimentan con una información. O sea, el que va adelante dice, no, que hay un trancón, que hay un accidente en tal parte. Entonces le va a ayudar, le ayuda a usted a que no se acelera. Entonces con tiempo puede, si hay un trancón por allá, entonces mejor almuerzo por aquí, lo que estoy y va aprendiendo. O sea, usted que está en el liderazgo de la iglesia, vaya formando otros para que puedan sobrellevar la carga y puedan llevar adelante el ministerio. Para mí Elías es un siervo que aceptó que el Señor actúa de muchas maneras.
Ahora Elías no va a ser el comandante, sino que va a ser la retaguardia de Eliseo, de uno que viene del campo. Miren, Eliseo tiene una característica de profeta, viene del campo, pero necesita ser preparado para seguir la tarea. Entonces, la espectacularidad, la gloria no cambia la historia. La historia se cambia enfocándonos en Dios y atendiendo a las personas, ayudando a las personas en sus necesidades, pensando en que Dios puede obrar a través de mí, pero también hay otros. Cuando usted ore, dele gracias a Dios porque hay otros que están orando igual que usted. No, es que yo soy el único que me preocupo por los niños, yo soy el único. No, gracias a Dios por esa preocupación que usted tiene. Pero cambie su oración y diga, no, Señor, gracias porque soy uno de los que me preocupo por los niños. Y no estoy contenta de ver lo que está pasando con ellos. Entonces, Señor, ¿cómo podemos ayudar a los niños? Ser un canal de bendición para los niños. Pero no pensar y tener el concepto de que somos lo único. Elías obedeció. Elías aprendió, pero tuvo una nueva percepción de Dios. Que el Dios que habla por el terremoto, por los vientos fuertes, también habla por un silbo suave y apacible. Esa tarea, eso quiere decir, es por aquello que no se ve. Un silbo apacible a veces no es percibido por otras personas. Cuando usted está trabajando con alguien y enseñándole y formándolo, eso no se ve. Eso no es notorio, eso no es espectacular. Pero a través de eso que usted está haciendo, está cambiando la historia de esa persona, de una familia y de muchas personas alrededor. Entonces, dedicarnos en el tú a tú, en ayudar. Aprovechemos esos tiempos, esos espacios de silencio que Dios quiere hablarnos a través de un silbo apacible y delicado. Que Dios nos ayude a crecer. Quisiera pasar a las reflexiones y aplicaciones. Nuestra espiritualidad hay que vivirla en medio de nuestra humanidad. No nos olvidemos, todavía no somos seres angelicales, pero sí podemos vivir nuestra espiritualidad en medio de nuestra humanidad, en medio de nuestros trasfondos. Por ejemplo, yo vengo de una familia de santanderiana, de allá donde las mujeres planchan la ropa así con la mano. O sea, el hecho de que yo venga de ese trasfondo y de que yo sea un trasfondo violento en mi familia, eso no quiere decir que Dios no puede tratar conmigo y que Dios no puede hacerme a semejanza. No, es que yo soy así. No, sí, yo soy así, pero Dios nos va a transformar. Dios buscó a Elías en medio de su crisis, en medio de su versión real, no la mejorada. Una cosa cierta es que la crisis que usted y yo podemos estar viviendo, Dios nos acompaña en medio de esa crisis. Él está ahí. Él estuvo con Elías y estará y está con nosotros todo el tiempo. La siguiente. Cuando Elías estuvo en su crisis, Dios atendió sus necesidades y lo escuchó. La necesidad de comer, la necesidad de dormir, la fuerza para los 40 días, para ese rally de 40 días y 40 noches. Viene ya una pregunta como más personalizada. Si usted está en medio de una crisis, o estuviera hipotéticamente en medio de una crisis, y Dios toca su puerta y le dice: Martín, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí?
¿qué y cómo le responderíamos a Dios? Debemos tener una respuesta a Dios y no una respuesta fabricada como la que tenía Elías, sino nuestra propia respuesta, y Dios no se, miren, Dios no se incomoda en que nosotros le expresemos cómo nos sentimos. Es que a veces nosotros, cuando nos vamos delante de Dios, o sea, cambiamos el tono de la voz, o sea, y nos presentamos allá como los super espirituales. Y esa voz ahí que parece que fuera un ángel que estuviera chillando. No, hay que presentar. Cuando nos presentemos a Dios, podemos presentarnos a Dios expresándole nuestro dolor, nuestros sentimientos, nuestra frustración. Porque somos así, o sea, somos seres humanos. Dios no se va a asustar. Dios no se va a asustar. No se va a intimidar. Porque es que Dios no, o sea, así nosotros no solo expresemos, Dios ya lo conoce. Dios nos conoce porque Él es omniqué, presente, omnipotente. Él todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, ¿cómo responderíamos a Dios en medio de cualquier situación? Entonces, cuando estemos bajo un estado depresivo o en depresión, debemos indagar delante del Señor qué es lo que realmente ha causado la depresión. Y Dios nos va a dar la respuesta, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a analizar, o sea, cuántas expectativas que yo tengo, cosas que yo quiero tener y no puedo obtener, y puede ser causa de esa. El caso de Elías es pensar que él era el único y que las cosas no iban a cambiar porque ya lo iban a matar. Entonces, indagar delante del Señor para que nos ayude qué es lo que nos ha causado la depresión. Pero también hay otras personas que nos pueden ayudar, apoyarnos en medio de esos estados depresivos para poder encontrar la raíz. Y también algo que me llamó mucho la atención, que necesitamos crecer todos, es el arte de escuchar. Cuando una persona a veces viene a contarnos algo, la tendencia nuestra es que lo interrumpimos a la persona y empezamos a regañar a la persona y a decirle. Entonces la persona no abre su corazón para expresar lo que está pensando. Que Dios nos ayude a desarrollar el arte de escuchar. Creo que no hay más aplicaciones. ¿Aquí? Sí hay otra, dos más. El Señor no se manifiesta solo en la espectacular, en el fuerte viento, en el fuego, en el terremoto. También está en el silencio, está en lo inesperado, en la voz del hermano sencillo, ese hermano que se sienta contigo ahí al lado. Y que Dios nos ayude a madurar para que estemos en condiciones de formar a otros, de forjar líderes. Tenemos 40 años de historia y Dios quiere seguir usando a cada uno de ustedes para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. ¿Y cómo lo logramos? Formando a otros. Vamos a orar y me gustaría que si el Ministerio de Alabanza me pudiera apoyar ahora con que cantáramos Amor de Dios. Porque lo que se manifestó en la vida de Elías es el amor de Dios. Y esa es la clase de amor que necesitamos para poder enfrentar nuestras crisis. Y si mientras cantamos usted necesita apoyo en oración, puede pasar acá adelante, porque queremos orar por ustedes, por la persona que pase, para que pueda experimentar el Dios de amor, el Dios de gracia, pero que también es de poder, pero que no está limitado a esas grandes cosas, sino que quiere ministrar
nuestras vidas.